El día de hoy les vamos a presentar el historial de precios diarios del Bitcoin. Mi grupo está conformado por Catalina Sierra Bonilla, Isabela Guerra Vergara, Manuela Velázquez Rincón y mi persona Isabela Ramos Botín. Bueno, como contenido tenemos la presentación y descripción del estudio, el cual contiene el contexto, descripción de la base de datos. Como segundo punto tenemos el objetivo del proyecto, el cual tiene el objetivo general, el análisis de la base de datos, que tiene el procesamiento de los datos, el análisis de los resultados y las conclusiones. Bueno, presentación y descripción del estudio. Como contexto tenemos que Bitcoin es una moneda digital creada en enero del 2009, la cual ofrece la promesa de tarifas de transacción más bajas que los mecanismos tradicionales de pago en línea. Y a diferencia de las monedas emitidas por el gobierno, es una moneda con alto nivel de variación en el precio a lo largo del tiempo. Y esto depende de la cantidad de personas que hacen uso de esta moneda. Es decir, todo depende de la participación del mercado. Bueno, como nuestra base de datos la adquirimos de la plataforma Kaggle, que es una plataforma de data science que permite la publicación y búsqueda de datos. Nuestra base de datos proporciona el historial de precios diarios del Bitcoin. Los datos comienzan desde el 17 de septiembre del 2014 hasta el 09 de julio del 2021. Elegimos las fechas finales para analizar esto y tiene 2.747 filas y 7 columnas. Bueno, como posibles cadenas de Markov identificamos que tenemos el día, mes o año versus el volumen, entendiendo como el número de unidades negociadas en un día, el día, mes o año versus el precio máximo en un día de transacción, día, mes o año versus el precio máximo en un día de transacción, día, mes o año versus el precio de cierre ajustado para reflejar el valor después de contabilizar cualquier acción corporativa, y la que elegimos que fue día, mes, año versus la variación porcentual del precio. Bueno, como objetivos del proyecto tenemos que vamos a hacer uso de las cadenas de Markov para observar la variación del precio del Bitcoin a lo largo del tiempo. Bueno, para nuestro análisis de la base de datos tenemos que primero la propiedad markoviana. Pudimos identificar que la propiedad markoviana se cumple en este proceso del Bitcoin debido a que la variación del precio que tenga un Bitcoin hoy no depende de los sucesos que establecieron los precios pasados, solamente del actual. Por lo que vemos que se cumple esta propiedad markoviana, que es la propiedad de no memoria. Bueno, entonces para confirmar que tenemos este complemento de la propiedad markoviana, hicimos dos modelos de regresión, el cual el primero analizamos el precio actual versus el precio del mañana, y el otro que analizamos el precio pasado, el precio de los días anteriores versus el actual. Bueno, se hizo la diferencia, la cual nos dio 0.26%, y se confirma que el precio del mañana de un Bitcoin depende únicamente del precio de hoy. Y rectifica la propiedad markoviana para esta base de datos. Y por eso pudimos utilizar las cadenas de Markov. Ahora nosotros pasamos a determinar nuestros criterios de inclusión y exclusión para poder determinar los estados. En este caso nosotros definimos 11 estados posibles dependiendo del aumento o disminución del precio del Bitcoin. Como podemos ver, los nombramos alfabéticamente desde la A hasta la K, y encontramos que los rangos que tienen más amplios son los de los extremos. Como podemos ver, sería el estado A y el estado K, y también tuvimos en cuenta el estado F, el cual hace referencia a la no variación del precio del Bitcoin, ya que consideramos que con este se pueden hacer un análisis interesante. Luego pasamos a plantear pues el espacio de estados, que como dije anteriormente son los 11 estados que nombramos anteriormente, y nuestra variable aleatoria, la cual hace referencia a la variación del precio del Bitcoin en el tiempo. Esta variable está indexada por los días consecutivos desde el 17 de septiembre del 2014 hasta el 25 de marzo del 2022. Luego procedemos a construir la matriz de transición, la cual es una matriz de 11 por 11, de la cual podemos observar que hay 154 ocasiones en las que el precio no presenta variación, y al día siguiente tampoco va a presentar variación, ya que va pues del estado F, que es el de no variación, al estado F. También el dato más grande que encontramos es 359, que hace referencia a que el precio del Bitcoin sube entre 0 y 5% un día, y al día siguiente también va a subir en el mismo rango. Ya teniendo pues esta matriz, construimos una matriz con las probabilidades, la cual nos resume la probabilidad de
que estando el precio del Bitcoin en una variación Y, pase a una variación J. Además, con esta podemos corroborar que en cada fila nos da una sumatoria de 1, como podemos observarlo en esta parte. Bueno, ya teniendo nuestra matriz de transición y teniendo claro que cada uno de los estados va a todos los otros estados, nosotros encontramos pues que nuestra matriz, nuestros estados son recurrentes, ya que pues todos los estados son accesibles entre sí, por lo tanto estos se comunican. Y estos pertenecen a una misma clase y se presentan pues en una cadena de Markov irreducible. Y ahora pasamos a plantear las proporciones de largo plazo. Primero trasladamos la matriz de probabilidades que habíamos encontrado anteriormente a MATLAB, como podemos ver. Luego pasamos a construir el vector B, que es una columna de 0 en la que su última entrada es 1, y la matriz A, la cual es la misma matriz que ingresamos inicialmente a MATLAB, pero hasta su décima columna, y en la última se puso un vector de unos, como podemos observar. Luego se transpone la matriz A, que es esta que mostré anteriormente, y nos da la matriz P. Luego se crea la matriz identidad, y luego pasamos a restar la matriz identidad a la matriz A para obtener la matriz D, para ya luego utilizar la función limsol de MATLAB para encontrar las proporciones a largo plazo. Con esta encontramos los valores de pi obteniendo las proporciones a largo plazo. De esta manera, entonces podemos hacer un análisis sobre las proporciones a largo plazo y como podemos ver en la tabla, tenemos a los extremos los estados que tienen una mayor variación del precio y como podemos ver, tienen una menor proporción a largo plazo, por lo cual son menos probables de presentarse estos. Asimismo, vemos que el 20.7% del tiempo el proceso permanece en el estado F, que corresponde a el estado de un 0% de variación del precio. Es decir, que el 20.7% del tiempo no se va a presentar variación en el precio del Bitcoin. Asimismo, pudimos observar los estados que tienen mayor proporción a largo plazo, que son el estado E y el estado G. De esta manera, que representan respectivamente una caída del precio del Bitcoin entre el 0 y el 5% y también una subida entre el 0 y el 5%. Y realizamos una sumatoria de estas proporciones a largo plazo, lo cual nos deja ver que el 65.1% del tiempo el precio del Bitcoin tiene variaciones pequeñas entre este rango de variaciones porcentuales. Asimismo, pudimos ver que al tener una cadena ergódica podíamos analizar la parte de tiempos promedios de recurrencia, es decir, ese tiempo que demora estando desde un estado y volver a ese mismo. Y pudimos observar que para los estados A y K, que son los que tienen mayor variación porcentual, ese tiempo promedio es mayor, es de por ejemplo, para el CAA de 455 días aproximadamente. Y, por ejemplo, podemos ver que para el estado G, que es el estado que tiene una variación porcentual entre el 0% y el 5%, este promedio es mucho menor, de aproximadamente 3 días. Y asimismo lo podemos ver para los demás estados. Asimismo, quisimos realizar un análisis sobre el tiempo promedio de primer paso desde diferentes estados hacia unos estados que nos parecen relevantes para el estudio. Es decir, que, por ejemplo, hicimos ese tiempo promedio de primer paso desde todos los estados hasta el estado A y el estado K, que son esos estados que tenemos con mayor variación porcentual del precio. Y podemos ver que desde todos los estados, tanto para el estado A y el K, este tiempo promedio es de más de un año
y que, por ejemplo, como podemos ver aquí, para que el estado B pase al A necesitan promedio 495 días y aquí, por ejemplo, para que el estado E pase al K necesita en promedio 547 días. Es decir, que pues necesitan mucho más tiempo, lo cual vamos a ver en diferencia con los otros estados. Por ejemplo, lo volvimos a hacer con el estado F, que representa el 0% de variación, y pues esta es nuestra matriz destino inversa, la cual utilizamos para realizar este análisis, del cual entonces obtenemos, por ejemplo, pues como podemos ver que ese tiempo promedio ya es mucho menor y, por ejemplo, para pasar del estado C, que es una caída entre el 9 y el 13%, para llegar a ese estado F, necesitan promedio de 6 días. Y pues todos los estados tienen, o sea, un tiempo promedio similar entre ellos. Asimismo, quisimos hacer el análisis para el estado G, que como vimos es el estado que tiene una mayor proporción a largo plazo. Aquí lo podemos ver y que representa el 37.3%. Y como podemos ver, ya este tiempo promedio es mucho menor y podemos ver entonces que para los estados del C al J en promedio requieren de 3 días para pasar a este estado. Pasando ahora al análisis de resultados, teniendo en cuenta el tiempo promedio del primer paso por el estado J, iniciando en el estado I, es posible observar que para cualquier variación del precio del Bitcoin al momento de haber adquirido la moneda, una persona se puede demorar un periodo mayor a un año en el que su inversión tenga pérdidas entre el 17 y 37%, es decir, hace referencia al estado A, o ganancias entre el 17 y 25%, que hace referencia a nuestro estado K. Ahora, por otro lado, también es importante realizar la cadena de Markov para poder estimar las probabilidades de la variación del precio del Bitcoin. En este caso, pues esto puede ser de utilidad para una persona que se dedica a la compra y venta de esta moneda y así poder tomar decisiones más acertadas en la comercialización de esta. En cuanto a la importancia de realizar este estudio, pues se encontró que alrededor del mundo son millones de personas las que usan este tipo de moneda virtual, que es el Bitcoin. Y en la actualidad, las criptomonedas en general mueven 100 millones de dólares a nivel mundial, siendo el Bitcoin el que concentra el 50% de todos estos movimientos. Por otro lado, según la revista Portafolio, en 2022 Colombia ocupó el puesto número 11 en las transacciones con criptomonedas alrededor del mundo, por lo que pues acá se denota la importancia de haber realizado nuestro estudio. En cuanto al proyecto, pues nosotros como ingenieras industriales reconocemos la importancia que tienen estas cadenas de Markov para realizar modelos probabilísticos que nos van a permitir predecir el comportamiento de sucesos o eventos futuros, ya sean a corto o largo plazo. También podemos identificar el comportamiento de evolución que tienen estos sistemas y en la industria podemos identificar cómo con el uso de cadenas de Markov se pueden utilizar estas para darle solución a planteamientos como patrones de compra del consumidor, reemplazo de equipos o máquinas, previniendo así el deterioro de estas, las necesidades de la empresa, etc. Entonces, para el uso de nuestra carrera en ingeniería industrial, podemos observar la valía de las cadenas de Markov en cualquier ámbito empresarial que involucre una evolución en los procesos. Sin embargo, pues nosotros podemos percibir como debilidad que nuevamente, así como mencionamos en el anterior proyecto, se tiene poco conocimiento sobre la programación y de tal modo se dificulta el poder realizar códigos o utilizar herramientas como MATLAB, Octave y MITAB, que son realmente útiles para poder procesar grandes bases de datos. Y ya pasando a las conclusiones, podemos ver que la predicción de la variable del precio del Bitcoin nos puede ayudar, como se mencionó anteriormente, a la toma de decisiones a la hora de comprar o vender este tipo de moneda virtual. Sin embargo, consideramos pues, que no va a llegar a ser totalmente confiable, ya que este tipo de inversión tiene un alto riesgo. Por otro lado, según un artículo que menciona que el timing de la inversión en el Bitcoin es crítico, pues nos damos cuenta de la utilidad de esta cadena de Markov, debido a que se debe tiene en cuenta el momento adecuado para poder invertir y vender o vender ese tipo de moneda. Finalmente, pues los resultados obtenidos acá con nuestra cadena de Markov pueden acerca de esta variación del precio del Bitcoin a lo largo de los años, pues van a explicar los cambios en la participación del mercado, porque justamente esta participación es la que hace que este precio aumente o disminuya, y así pues se puede, como se ha mencionado anteriormente, lograr tomar una mejor decisión al momento de pues, que algún ente, sea natural o jurídico, esté interesado en realizar una transacción con este tipo de moneda. Así pasamos a nuestra bibliografía. Y eso sería todo. Muchas gracias.